Bueno, les voy a explicar de manera rápida y sencilla qué es la inductancia mutua, mutua inducción o inducción mutua, digamos. Tiene esos tres nombres. Al final del video voy a darles ejemplos reales que su funcionamiento se basa en esto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es la corriente alterna. Cosas básicas. Por ejemplo, la corriente alterna sabemos que varía sinusoidalmente y su polaridad cambia en cada semiciclo, 50 veces por segundo. Esto quiere decir que la corriente en un semiciclo va en un sentido y en el otro en otro sentido, sentido opuesto. También una corriente eléctrica, cuando circula, sea corriente continua o corriente alterna, genera a su alrededor un campo magnético que viene dado por la regla de la mano derecha. Bueno, hasta ahí bien. También sabemos por la ley de Faraday-Lenz que si varía el flujo magnético, o sea, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa una espira, un conductor, lo que fuere, se induce en el mismo una FEM, y si hay una resistencia, una corriente eléctrica. Bien, una vez sabemos esto, estamos listos para entender qué es la inducción mutua. Bueno, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un alambre de cobre con una espira conectado a una pila? La pila me entrega corriente continua a mí el circuito y como circula corriente se genera a su alrededor un campo magnético. Pero al ser corriente continua, la polaridad es siempre la misma. Siempre es positivo arriba, digamos, en la pila y abajo es negativo. Entonces no cambia de polaridad y el campo magnético es estático. Si vos pones al lado una carga, una lámpara, una espira, lo que sea, y la dejas quieta, no pasa nada porque el campo magnético no cambia. O sea, no cambia el flujo magnético. Y por la ley de Faraday-Lenz no pasa nada. Si vos movés la carga, la lámpara, lo que sea, la carga que tengas, ahí sí se induce una FEM, y como hay una resistencia del propio alambre y de la propia carga, lámpara, circula una corriente y se prende la lamparita. Si vos la movés más rápido, prende con más brillo, digamos. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Porque, ¿cómo haces para en los dispositivos prácticos tener un campo magnético estático y mover esto constantemente? Tenés que generar un trabajo, digamos, y no es tan eficiente como, digamos. Entonces lo que se hace, en vez de mover vos la carga, conviene variar el campo magnético. Vos movés el campo magnético de un mínimo a un máximo constantemente, cambia el campo magnético, cambia el flujo magnético y se induce una FEM de todas formas en la espira de al lado. Esto se logra gracias a la corriente continua. Alterna, quiero decir, corriente alterna. Como le dije al principio del video, cambio de polaridad 50 veces por segundo. Entonces, en un semiciclo va en un sentido y genera un campo magnético de un mínimo a un máximo, y en el otro semiciclo va en el otro sentido y genera un campo magnético opuesto de un mínimo a un máximo. Entonces, eso es lo que se hace para generar la inducción mutua. Pones una fuente de corriente alterna, una espira y una bobina. Únicamente por la propia circulación de la corriente ya el campo magnético va a ir variando. Entonces únicamente dejas vos estática la carga y solamente se va a inducir ahí una corriente, digamos. Es más eficiente que hacerlo al revés, vos estar moviendo la carga. Entonces la inducción mutua, mutua inducción es eso. Varias el campo magnético, varía el flujo magnético y como consecuencia se induce en una carga que tengas al lado una FEM, y si hay resistencia, como siempre, una corriente. Eso es la inducción mutua. Ejemplos de esto en la vida real. Hay varios. El más conocido es el transformador. El transformador consta de dos bobinas que por lo general están concéntricas. Tenés una y tenés otra adentro metida para aprovechar al máximo el flujo magnético, digamos. Pero funciona así. Tenés dos bobinas. Esta está conectada a una fuente de corriente alterna. Me genera un campo magnético que va variando y me induce en la de al lado una corriente. Y bueno, dependiendo de la relación que tengamos del número de espiras de una y otra, es más tensión o menos tensión. Otro ejemplo de esto es la carga de los autos eléctricos. Por ejemplo, en los autos eléctricos, ¿cómo es el proceso de carga? Vos vas a la estación, sacás el cable de carga que está conectado a la pared y a la fuente de alimentación de corriente alterna de 220, por ejemplo, y eso lo conectás en el auto. Pero no hay un contacto directo entre el cable de carga y el alambre del auto, digamos. Están muy próximos. Esto es la inductancia mutua. Pasa una corriente alterna por el cable de carga que sacaste de la estación,
este cable de carga me genera un campo magnético, por la corriente propiamente, variable, y me induce en el auto, digamos, una corriente que me carga la batería. Otro ejemplo, los cepillos eléctricos de diente. Viste que los cepillos los agarras y lo pones como en un recipiente así, pum. Bueno, ahí es lo mismo. Tiene una bobina, el cepillo eléctrico adentro y el recipiente también. Entonces, el recipiente va conectado a la corriente alterna al enchufe, digamos. Corriente alterna, pasa, me genera un campo magnético variable. Pones el cepillo, no hacen contacto directo ambas bobinas, están cercas. Este campo magnético varía, me induce acá una corriente y me carga el cepillo de dientes. Bueno, de esto hay un montón de aplicaciones buenas, como las que les acabo de decir, pero también malas. Una de estas es lo que se conoce como corrientes parásitas. Seguramente lo han escuchado nombrar, pero de eso vamos a hablar en este video. Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can turn back. You